doctor Soñora viene, está viniendo, y vamos a continuar este curso tan golpeado de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Cada charla a veces tiene una ventaja y una desventaja, que es que empezamos a ver los mismos problemas y los consideramos y los vamos charlando, y los vamos analizando una y otra vez. Siempre igual, eso nos pasa a los que somos profesores algunos años, pero siempre distinto, porque siempre vamos agregando un aspecto, un detalle, un punto. La idea en general es reflexionar sobre los principios del derecho penal, de los principios del derecho procesal, pero sobre todo de repensar el derecho penal y repensar el derecho procesal penal. El derecho penal no es un misterio para nadie. Como todo el derecho, está sumido en una profunda crisis. Ustedes dirán, la Argentina está sumida en una profunda crisis. Estamos de acuerdo. El derecho no es ajeno a eso. Pero también, y eso es lo que vamos a reflexionar un poquito después, algo de responsabilidad tenemos nosotros. Tenemos los operadores judiciales, como seríamos nosotros, tienen los abogados de la calle, como el doctor o el doctor. Alguna responsabilidad tenemos en la crisis. Entonces yo creo que el reflexionar y el volver a plantear algunas cosas siempre constituye un punto de partida para cambiar o para solucionar o para hacer pequeñas mejoras. Pero claro, ustedes no querrán escucharme a mí, sino que querrán escuchar al doctor Cipolla, que es mucho más seguramente divertido que yo. Así que va a empezar el doctor hablando un poco de la práctica profesional y sobre todo de la injerencia de algunas cosas tecnológicas, de los medios de comunicación, en el derecho penal y en el derecho procesal penal, teniendo en cuenta que, no sé si se dice así, el doctor Cipolla es un poco un abogado muy conocido, mediático, como ustedes lo quieren saber. Nosotros quizás, por alguna razón de la profesión, estamos más escondidos, tenemos menos exposición y somos más reacios a mostrarnos. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con el doctor. Bueno, buenas tardes para todos. Voy a tratar de que esta sea una charla más dinámica, no tan contracturada, sino para que aprendan un poco más, porque bueno, entiendo que hay algunos que se han recibido hace poco, otros que están estudiando, y a veces cuando uno sale a la calle se encuentra realmente con el panorama de lo que sucede con el abogado y el poder judicial, con la fiscalía o la justicia tanto de la nación en la provincia, que difiere a veces de lo que uno le enseñan en la universidad, ¿no es cierto? En este caso todos saben cómo es un proceso, me imagino, que arranca con un imputado, una persona detenida, su abogado defensor, se presenta ante la fiscalía, tiene que antes entrevistarse, tiene la entrevista previa designación se presenta, se hace un análisis ínfimo, es la realidad de la causa, porque puede ser una causa muy grande y uno la verdad es que no tiene el tiempo necesario. Por eso normalmente uno lo que hace es recomendarle a su cliente o a su ahijado procesal, como lo quieran llamar, que se niegue a declarar. Esto es una cuestión de estrategia. ¿Por qué digo de estrategia? Porque la carga probatoria, en el caso del imputado, está a cargo del Estado demostrar la culpabilidad y no así del imputado de demostrar su inocencia. En la práctica, la realidad, si uno ve en los libros, la indagatoria es la máxima expresión de la defensa que tiene el imputado. Realmente en la práctica esto no sucede, es decir, lo que declara el imputado, salvo que sea algo muy relevante o algo muy
impresionante que decía, no, yo la verdad que ese día estaba en el Shopping Inn y me filmó una cámara justo en ese momento y tengo el ticket de compra, no sirve. Lo que se va a hacer es, como no tiene obligación de decir verdad, la causa ya está formada, en el caso de que haya una investigación, lo que diga no va a tener relevancia, inclusive lo que diga lo van a utilizar en su contra. Por eso normalmente se utiliza la herramienta de negarse a declarar, que esto no implica culpabilidad, y después uno puede hablar con su cliente con más tiempo y evaluar también esta circunstancia. ¿Qué cliente puede o no declarar? Es decir, uno cuando se encuentra en la realidad es que del otro lado nosotros estamos muy tranquilos. Uno llega, traje, ya tranquilo de su casa. La otra persona es la que está esposada o detenida o tiene un proceso penal en su contra. Y no es tan simple declarar ante un funcionario judicial que a donde empieza a declarar se empieza el interrogatorio. Lo que el abogado también puede hacer mención que su cliente no va a responder preguntas. Eso también es una herramienta ante un cliente capaz que un poco débil que se puede cortar o se puede, mejor dicho, autoincriminar capaz que en una de sus declaraciones. Entonces esto es un aspecto básico que lo que deben evaluar ustedes también es el cliente. El cliente lo deben evaluar porque hay personas que son, en el caso de que llegue a una declaración indagatoria sin estar detenido, en una charla de café lo puede ver muy hábil, pero capaz que uno le hace un par de preguntas y lo tambalea. En ese caso no es un cliente hábil para declarar, no es un hábil declarante. Ante un expediente que si ya llegó al estado de citarlo al 308, que es la declaración indagatoria, hay elementos suficientes para lo que es principio de una causa para citarlo y es decir que la Fiscalía imponga el poder punitivo o continúe con el proceso. Tienen que evaluar esta situación, es decir, hablar y fijarse, porque es muy arriesgado, como reitero, la declaración indagatoria. Por este sentido, a mí me ha pasado un montón de veces que el cliente uno le dice, bueno, vamos a ir con esta línea defensista, deberías decir esto, esto y esto, y llegan ahí y se desmadró todo. ¿Y cómo termina uno? Pésimo. Incluso esto también se da a la hora, acá yo más voy a hablar de experiencias personales mías. Los clientes no suelen decirnos la verdad que eso es un error, porque claramente nosotros no estamos para juzgarlos a ellos, sino para defenderlos. Y uno a veces le pregunta, bueno, ¿cómo fue el hecho? Y le tienen que reiterar en varias oportunidades que a ustedes la verdad es que no le interesa. Como sucede, que si le mienten a ustedes no le interesa, que le interesa la verdad, pues no lo van a juzgar, porque esto puede conllevar a que ustedes dirijan una estrategia que lleva al fracaso. Un caso particular, no voy a dar nombres, que me sucedió, fue el tema de un homicidio en ocasión de robo. Claro, justamente estamos todos acá esperando el nombre. Si hay alguien que nosotros queremos, no. Igual sería condenado. Era una ocasión en donde 3 individuos, a través de unas aplicaciones, empiezan a hablar con una persona para hacerla caer. Cuando van al lugar, lo agarran a esta persona, lo golpean, lo atan, no tienen mejor idea de que cuando lo atan, le tapan la boca y la nariz. Claramente, la persona... Diversas tareas de investigación, había testigos presenciales, es decir, varias personas los había visto, los agarran a todos. De las 3 personas, 2 se arrepienten porque el fiscal había ofrecido en el juicio, en el caso del arrepentimiento, un abreviado, y dicen cómo fue la cosa. Mi cliente me seguía sosteniendo de que él no había bajado nunca, que se había quedado en el auto, porque habían 2 individuos y uno en el auto. Yo digo, si estos me están diciendo que uno bajó y el otro se quedó en el auto, que supuestamente mi cliente era el que estaba en el auto, está mintiendo, esta causa la gana el taco. ¿Vos estás seguro? Sí. ¿Qué hice yo? No sé si fueron un juicio oral o participaron de un juicio oral. Hago una explicación rápida del juicio oral. Entonces, juicio oral, tanto en nación como en provincia, jueces, fiscal, defensor, con el imputado, en provincia empiezan con el lineamiento, es decir, el fiscal va a decir los elementos y para dónde va a ir dirigido, el abogado normalmente dice 4 o 5 palabras porque no va a revelar su estrategia. No va a decir nada. Ni tampoco va a ser nada importante lo que digan ustedes ni tomado en cuenta.
Va el testigo y se comienza el interrogatorio. Una vez que termina de preguntar la fiscalía, que siempre va primero, comienza el rol del defensor en hacer las preguntas que no tienen que ser iguales a las que hizo la fiscalía, tampoco tienen que ser indicativas, bueno, esto lo deben saber. Volviendo a colación el tema para atrás, mi cliente me dijo, yo no fui, yo qué hice, el testigo que había descrito cómo eran todos, le digo, ¿puede individualizar a la persona de los tres que bajó? A él, y lo señala mi cliente. El fiscal me mira y me sonríe. Después mi cliente me confesó que no me lo quería decir porque le daba vergüenza que yo se lo pudiera decir a la familia porque no lo querían ver mal. Por eso, en el proceso penal tienen que tener en cuenta el cliente, que capaz que el cliente es el peor enemigo de sí mismo. Por eso uno tiene que aconsejar o tratar de basar una defensa en lo que ustedes consideran que hay en el expediente. Lo que hay fuera del expediente no le interesa. Si uno quiere preguntar por qué es chumba, pregunte. La realidad es lo que hay en el expediente. Fuera de eso, ahora me aparto de este rol porque los colegas después van a seguir con todos estos principios y vamos al del rol del abogado y los medios de comunicación. Hoy en día esta situación está cada vez más complicada. ¿Por qué? Porque el colegio de abogados, en el caso de Capital Federal, no suele ver bien a los letrados hablando causas mediáticas. Incluso hay varias partes que se pueden sentir ofendidos por las declaraciones de uno en los medios de comunicación, por lo que tiene que tener mucho cuidado cómo habla en los medios de comunicación, es decir, nunca afirmar absolutamente el abogado no está para afirmar. Siempre uno tiene que un temple de duda, porque si no lo estaría ya condenándolo, o en el caso de si estoy defendiendo, bueno, si estoy defendiendo sí, afirmarlo está bien. Pero tiene que tener mucho cuidado porque al tener exposición pública, uno entra en la mira para que pueda ser querellado, denunciado, por cualquiera de lo que ustedes digan. Así que si tienen una causa mediática o de medios, se tienen que fijar esta circunstancia. Tratar de ser acotado, las respuestas muy cortas y siempre dentro del margen que va a decir. Y vuelvo a reiterar, si ustedes tienen y vuelvan siempre, lo mismo, las causas mediáticas y los clientes es lo mismo. Que sean famosos sus clientes no significa que sean hábiles declarando. No importa si su cliente es actor, mediático o lo que sea, cantante, no tiene nada que ver. Van a declarar y terminan diciendo cualquier cosa. Si ustedes quieren hacer una estrategia, los medios lo que suelen sí hacer, en algunos casos, es que el Poder Judicial trabaje de una manera diferente. Vaya, en algunos funcionarios, en otros no. Hay algunos juzgados que trabajan bien. Siempre estoy hablando del ámbito de Capital Federal, nada de provincia. Capital Federal suele trabajar muy mal. Cuando son causas mediáticas todo se suele acelerar a modos increíbles en donde las garantías constitucionales se ven en su máximo esplendor, ¿no es cierto? Que eso es una ventaja y desventaja según el lado donde uno esté. Si ustedes están en el lado de la querella, fenomenal, todo va a salir para adelante. ¿Y qué pasa? Los medios de comunicación, si uno analiza el comportamiento de los abogados mediáticos más conocidos o más relevantes, es siempre apuntar a crear las figuras del bueno y el malo. Para que la gente empatice en esta situación. Es decir, logrando uno que empatice la gente, logra poner una duda de algo que es absurdo. Es decir, no sé, a mi cliente lo encontraron matando a una persona y uno sale a decir un disparate. Pero si en ese disparate uno le pone contextos bélicos y aparte trabaja con la imagen de esta persona, la opinión pública puede variar, puede justificar inclusive ese accionar. O decir que es imposible lo que sucedió más allá de toda la prueba que pese sobre esta persona, que uno dice es imposible que no. Para una persona que conoce derecho, las personas o los televidentes pueden decir, puede ser. Caso relevante que capaz que entraríamos en duda, puede ser también tomado como un efecto de la presión sobre el Poder Judicial. Es el caso de los rugbyers. Estamos todos de acuerdo, o todos habrán visto el juicio cómo sucedió. Es decir, se hizo de la misma manera, nada más que del otro lado no había un abogado mediático para defender una postura. Es decir, teníamos una parte que atacaba constantemente
creando un santo y de otro lado creando un monstruo. Solo se escuchaba un relato, que en el juicio ese relato difería de lo que se decía en principio. Pero ya no importaba la cuestión probatoria, ni la prueba, ni nada. Ya era una cuestión de que el momento que los jueces fueron agredidos, cuando ingresaban al recinto ya estaba la condena escrita. Es decir, por eso en los casos de gran envergadura mediática uno tiene que evaluar la estrategia a seguir. Es decir, si del otro lado lo tienen que atacar, siempre tienen que buscar alguna manera para suavizar la imagen de su asistido o encarnizar el mal en la otra parte. Esta estrategia no es que la inventé yo ni la inventó nadie. Esto viene de los Estados Unidos, de los primeros juicios, en donde se trataba de siempre hacerlo todo de manera bélica para que la gente compre por el juicio por jurado. Más allá de que el jurado supuestamente no está abstracto a la realidad de lo que sucede afuera, siempre es un poco convencido. Por eso uno cuando ve los alegatos y todo son, no sé, como si hubiese sido un héroe de la guerra todos los imputados o la querella o las víctimas. Por eso cuando están en el rol, que uno lo ve en la tele y dice, es una boludez, no es tan fácil. Primero hablar ante una cámara no es fácil, por eso no hay que juzgar tampoco a algunos colegas que se ponen nerviosos, transpiran o no pueden hablar bien, porque no es fácil. Y segundo, tienen que tener muchísimo cuidado de lo que dicen, porque después o pueden ser denunciados ante el colegio de abogados por sus afirmaciones, pueden ser denunciados por sus dichos. A mí me sucedió en la causa que se investiga la muerte de Diego Maradona. Yo comienzo una especie de defensa de medios, en principio, de una de las partes. Y bueno, ¿cómo hicieron para contrarrestar? Como se venía yo demostrando que la realidad no era tan como se decía, porque solo se escuchaba una parte, como vuelvo a reiterar, el juicio de los Rackers, que si uno analiza la tipicidad del accionar, claramente podremos estar debatiendo horas igualmente, uno puede decir que sí o no, pero bueno, hay un código penal que se debe respetar y la figura que encuadra el accionar de una persona, ¿no es cierto? Si somos tres o más individuos, no se puede individualizar quién fue el autor, hay una figura penal para eso. Pero vuelvo a reiterar, los medios, creo que hoy incluso los abogados hemos tomado una fuerza increíble en los medios de comunicación. Porque uno ve abogados opinando absolutamente de todo. No es mi caso, así que ahí puedo opinar. Lo veo opinando, no sé, de básquet, de deporte, de absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el abogado es una figura controversial. ¿Por qué? Porque uno se imagina al abogado penalista siempre metido en algo. Es como una imagen, como si fuésemos parte de la organización, cuando nosotros solo somos una parte del extenso poder judicial, ¿no es cierto? Nosotros ejercemos un rol que es el derecho a la defensa y nada más, pero bueno, los medios de comunicación o la gente normal, si uno le dice es abogado penalista, te dicen, es una persona del mal, como si fuésemos socios o partícipes. Bueno, esta situación... Capital es así, provincia no digo, pero... Siempre todo es capital, yo provincia no hablo. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Incluso también tiene que tener mucho cuidado con el trato con los clientes o con los estados procesales. Porque hay ciertos abogados que se toman muchas atribuciones y después esas conversaciones pueden ser indicativas o un indicio de algún tipo de delito y el abogado quedar imputado en ese expediente o en otro expediente paralelo que se pueda abrir. Por eso siempre tienen que mantener un poco de distancia. He visto fallos en donde después colegas han sido absueltos, pero que fueron detenidos por el mero hecho de que mantenían una conversación muy fluida con sus clientes, tipo amistad. Esto sucedió igual en la provincia de Santa Fe. De un abogado penalista muy reconocido. Ahora no es tan reconocido, ¿no es cierto? Pero era muy reconocido. En donde tenía un trato muy ameno con sus clientes hablando y bueno, el cliente que hizo, esto está mal y siempre lo tienen que tener. Hay muchos en el ámbito del derecho penal, capaz me estoy apartando, ¿no es cierto? Pero bueno, son dos consejos que espero que les sirvan, ¿no? O que yo he vivido o que lo he visto en otros colegas. Suele suceder que hay algunas bandas
que van a ir a cometer un ilícito y que suelen requerir la presencia de un abogado. Quédate por ahí, fíjate por acá. Eso está mal, porque primero el abogado tiene secreto profesional hasta cierto punto. Es decir, si yo no les pueden confesar que van a ir a cometer un delito y ustedes no hacer nada. Ahí ya tienen que fijarse que el secreto profesional tiene un límite. Ustedes no son partícipes, no somos absolutamente... Nosotros somos abogados que ejercemos un rol de defensa, no somos preventores sí, no encuentro, estoy buscando palabras para que quede más lindo. Es decir, si uno sabe eso, ¿qué pasó? Muchos abogados van y se quedan cerca de la escena a la espera. Si sale bien, se le paga su honorario, si sale mal, ya se presenta en el expediente. Bueno, esto está mal y muchos abogados fueron detenidos por esto porque consideraron que era un ilícito. Después analizaremos o no si reúne los elementos típicos de la figura, pero bueno, son cuestiones que deben tener al momento de ejercer la práctica profesional. Pues, si alguien tiene dudas, preguntas, pues si no se me acaba la conversación. ¿Nadie? No, la pregunta de lo que vos decías acerca de la presión mediática, en el caso de tan sonado de los barrios, la primera de esto del homicidio en ocasión de Riña, que fue un poco lo que se debatió respecto a lo que vos estabas hablando, que cuando no hay una individualización digamos, de alguien que pueda certeramente esta tipificación para ustedes, ¿fue remanida o para...? No, yo no me quise meter en el caso primero porque tengo una amistad con el doctor Burlando. O sea, no me voy a meter en una... Y yo trato de no meterme en causas ajenas. Yo hice el ejemplo de la causa de los rugby para que ustedes vean el rol que ejerció la presión social, que ejerció los medios de comunicación ante el Poder Judicial. Es decir, fue tremendo. Si uno ve, la fiscal en primera parte califica la situación de homicidio en Riña y al otro día solicita la detención de todos por homicidio agravado. ¿Esto qué significa? No me estoy adentrando en analizar qué delito era. Yo estoy diciendo la influencia a veces del poder. Y ya acá no era solo cuestión mediática, acá era la gente que quería sangre, porque se había convertido en una batalla... No, pero más allá de la condena social, ya era una batalla entre ricos y pobres. Cuando era entre pobres y pobres. Para vos la posición del abogado defensor, ¿cómo la viste? Porque hay uno que avanzó tanto mediáticamente y el otro... Que yo no estoy para criticar colegas, porque es fácil criticar colegas desde el otro lado. Uno se sienta y dice, hizo mal esto. La realidad es que lo que yo vi que fue una parte muy avasallante y otra parte muy inactiva. Después, la realidad... Algo que se puede marcar es que se defendieron intereses contrapuestos a esta defensa. No se puede ver, o sea, había distintos roles dentro, o sea, para mí la defensa tenía que haber tenido varios abogados. Bueno, pero ahí estamos adelantando en un análisis de defensa, pero ya más enmarcado. Ya nos apartamos, porque ya ahí tendríamos que hacer un debate de si está bien o mal la condena o si el letrado actuó. La realidad es que la justicia no lo apartó, nadie planteó ninguna nulidad, es decir, no podemos nosotros juzgar algo que ya sucedió. Después, que cada uno considere con sus conocimientos jurídicos qué es lo que se hizo bien o qué se hizo mal, pero de mi boca no va a salir una crítica hacia un colega porque yo entiendo que primero no es ético y segundo que uno hace lo que puede cuando está ahí. Trata de dar lo mejor y bueno, si no le salió, no le salió, porque es fácil criticar del otro lado. El problema es cuando uno está del otro lado y recibe millones de críticas. Por eso yo al ser una persona muy pública, recibo constantes críticas. ¿Y qué pasa? Y yo la verdad que a mí no me interesa, pero hay ciertas personas públicas que sí les interesa muchísimo. Tengo clientes muy famosos que están fijándose constantemente en lo que dicen en las redes sociales. Son personas muy famosas que uno le dice, ¿pero qué te importa lo que dice? Pero les importa. Por eso yo trato de no criticar absolutamente el rol de los abogados con sus clientes, ¿cierto? Sí, pero vuelvo a reiterarte. Puse el ejemplo de los rugby solo a mero ejemplo de el rol de los letrados
en crear figuras y lo retrotraje a lo que sucedía en los Estados Unidos en los años 60, ¿no es cierto?, que comenzó toda esta movida. Y después con el caso de O.J. Simpson y un par más, en donde, bueno, el disparate de la creación, ¿no es cierto?, de un abogado generó un cambio en una sentencia que uno dice no puede ser. ¿Una pregunta más? ¿No? Continúa el tema. Bueno, y agregando un poco, primero, buenas tardes, yo estoy en radio, un compromiso que se me entendió un poquitito. Así que, cuando estoy de turno, sí. Así que espero no pase nada en esta sala tampoco. Pero somos todos abogados, igual. Si es penalista, estamos en problema. Así que nada. Por primera disculpa, sí, buenas tardes. Ya me había presentado, calculo, el doctor Lama, y me había explicado un poco la demora en sí. Si les parece, también un poco para llevar adelante la conversación, y todo quiere decirlo a todos, porque obviamente vamos a hablar del principio, también procesales y demás, pero también la idea me parece que es lo más interesante, porque ya no tenemos al doctor acá y demás, hablar de cuestiones prácticas, no solamente teóricas, que se pueden también un poco además, más allá de que también hay que abordarlas, porque la teoría también es parte del proceso, ¿no? Acá lo que hacía hincapié el doctor recién era justamente de una doble defensa, ¿no? Por un lado técnica, que es lo que estudiamos en la facultad y demás, además de la experiencia, pero también la utilización hoy de los medios masivos de comunicación, las redes sociales, lo que sea, también para dar una defensa de la presión mediática, que en definitiva también es un componente importantísimo de lo que es la opinión pública también, ¿sí? Y esta opinión pública que obviamente condiciona a los jueces. ¿Sí? Uno lo puede decir ahora en la práctica, como dice el doctor, pero ya Zaffaroni también, ya citándolo él, podemos hablar, digamos, con mayor libertad, porque hay un concepto que desarrolla que es, no me acuerdo ahora, pero me parece que es el librito amarillo, que es negro, que tiene, no me acuerdo el nombre, pero que es de los más nuevos. Hay un concepto que él desarrolla que se llama temor judicial, ¿no? El temor judicial no es más ni menos que, a ver, vamos a ser sinceros, los jueces y los fiscales también, ¿sí? Cuando queremos ascender, por ejemplo, nos metemos a un concurso, obviamente hay un examen, hay un orden de mérito, y eso, obviamente, el examen es técnico, hay entrevistas de evaluación y demás. Lo cierto es que al final del camino la decisión es política. ¿Sí? Pero no porque esté mal, sino porque la Constitución lo prevé así. Obviamente ningún poder tiene el poder absoluto, ¿no? Entonces hay un sistema de frenos y contrapesos, ¿sí? De peso y contrapeso, sí, en definitiva, que hace que un poder termine controlando al otro también, ¿sí? Para que ninguno tenga el poder absoluto, ¿no? Esta evolución que fue, sí, a partir de la ilustración y demás, seguramente el doctor va a estar en contra mío de esto, pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión, pero en este sistema, ¿sí? Es que al ser política esta decisión, ¿sí? Donde justamente el gobernador, en el caso de la provincia, o el presidente, en el caso de la nación, va a enviar la propuesta del fiscal o del juez a designar y va a tener el acuerdo del Senado, que es un órgano político obviamente, no dejan de ser actos políticos, ¿sí? Como así también el pedido de juicio político, también es un acto político, ¿sí? Más allá que se pueda evaluar obviamente el mal desempeño técnicamente del juez, y la Corte Interamericana ha dicho que también tiene que haber un debido proceso y tiene que haber una causa justificada y demás, no deja de ser político, ¿sí? De hecho, el procurador Sosa, era del Santa Cruz, me parece, nunca se ha repuesto en su cargo, puede ser una medida de posible cumplimiento como es para la Corte, pero lo cierto es que después del juicio político, por más que haya sido injusto en un punto, nunca fue repuesto en su cargo, con lo cual hay un control político en este caso. ¿Se acuerdan del caso ese? No, yo lo digo, el procurador de Santa Cruz era que lo removieron, después fue a la Corte Interamericana y finalmente se resolvió que esa remoción había sido irregular en un punto, bueno, estableciendo ciertas pautas, ¿sí? para el desarrollo de un juicio político, ¿sí? Bueno, obviamente uno dice, bueno, si el juicio estuvo mal, debería ser repuesto en su cargo. Bueno, lo que dijo la Corte finalmente fue esto de imposible cumplimiento, porque ya había otro procurador. Entonces que había que hacer un acto de remoción de entonces. Entonces finalmente, ya terminó, digamos, no reponiéndose, obviamente se le habrá hecho una reparación seguramente a Sosa y demás, pero lo cierto es que la remoción existió, con lo cual hay un componente político siempre en el juicio político y en las designaciones está previsto así constitucionalmente. Entonces, imagínense obviamente, todos sabemos que el Poder Ejecutivo, ¿sí? Dura 4 años y tiene mucho poder, por eso está limitado en el tiempo, ¿no? El Poder Legislativo, en el caso del Senado, dura 6 años, un poco más, pero son 72 personas que siguen el poder, ¿no? En ese caso, por eso dura un poco más. Los jueces y fiscales duramos mucho, ¿sí? O sea, de buen desempeño en el mundo, uno quiere limitarlo igualmente,
porque obviamente somos mucho más que 72 y que uno, como el Poder Ejecutivo, ¿no? Pero estamos sujetos a estos controles, con lo cual también en el mundo somos parte sí, de la política. Y la política, obviamente, sobre todo en el Poder Ejecutivo y el Legislativo, se lleva muchísimo por lo que es la opinión pública. ¿Sí? La opinión pública está compuesta por los medios. Entonces, este temor judicial al que refiere Zaffaroni es que obviamente todo juez, ¿sí? También muchas veces quiere hacer, obviamente no hay que mezclar las cuestiones y demás, pero vamos a hablar en términos prácticos. ¿Sí? Nadie quiere que lo despidan y nadie quiere ¿sí? Que no se andar nunca. A ese punto también, entonces es difícil también para el juez mantenerse al margen muchas veces de las presiones mediáticas. ¿No? Obviamente, el resultado ideal sería que se abstenga de verse ¿sí? Influenciado por eso. Pero en los hechos pueden ocurrir. Y de hecho, este es el concepto de temor judicial que invoca Zaffaroni. ¿Sí? Entonces, sí, tiene que ver con el orden público, y para eso es lo que está instalado la justicia, digo, el ámbito para regular las relaciones humanas. Entonces, a pedido, como dijo el doctor, el caso tan emblemático, había un pedido de sangre muy grande de la sociedad, muy grande, que lleva al cambio de la valoración que pueda llegar a tener un tribunal judicial, que están para el orden público de la sociedad ha entendido otra cosa. Sí, a ver, ahí podemos tener una discusión también, obviamente que digo, el Poder Judicial, si bien la definición puede estar cuestionada y todo, también es contramayoritario, ¿sí? O sea, la mayoría de los constitucionalistas y demás. ¿Qué implica esto? No es que simplemente esté contra la mayoría, no. Esa contramayoritario es la garantía individual de alguien que tiene para pararse frente a la mayoría coyuntural también. Por más que todos quieran matarme, bueno, no se puede condenarme a muerte, ¿sí? Obviamente que ese límite está muy claro. Ahora, ya el límite, si es una calificación más benévola, a veces una calificación más gravosa, obviamente que no tiene que entrar a jugar la opinión pública y lo mediático, pero lo cierto es que muchas veces se filtra y vuelvo al mismo, citando a Zaffaroni, no es que lo estoy inventando yo acá o estoy hablando de cosas, temor judicial, miedo, sí, a lo que puede ocurrir. Bueno, ese es un factor. Obviamente ustedes como abogados tienen que defender el interés de su cliente. ¿El interés del cliente cuál es? Bueno, ya el resultado. Tienen que utilizar esa herramienta, ¿sí? Fundado acá en la teoría, lo digo, ¿no? Por más que... Pero tienen que utilizarlo, es una herramienta más que tienen, ¿sí? Y existe. De ahí también justamente la discusión de si se aplica el juicio por jurado o no en algunos casos, por ejemplo, ¿sí? Alguno puede decir, bueno, el juicio por jurado, bueno, el jurado puede estar influenciado, por ejemplo, por la opinión pública o por cuestiones mediáticas. ¿Qué piensan ustedes? Sí. Entonces, en algo mediático, por ejemplo, ¿qué elegiría el jurado o un tribunal profesional? No, Depende que no A ver, algunos me dijeron tribunal profesional, otros me dicen depende. Lo que dice tribunal profesional, ¿por qué? se discute en tecnicismo. Porque hay principios jurídicos que el común de la gente no conoce, como la garantía a la defensa y demás, la garantía jurisdiccional, que se lleva mucho por los medios. Bueno. Ahí está llamado por sentado, que el tribunal profesional no va a ser nunca influenciado justamente en este concepto de temor judicial y lo que va a explicar el doctor, ¿sí? Yo creo que no, yo creo que los jueces también pueden ser influenciados por eso, ¿sí? Al igual que el jurado. Es una cosa que se cree como que el juez profesional no es persona en un punto, ¿sí? El juez profesional también es persona, Tienen que entonces también tiene prejuicios, también tiene... tienen familia también, la Claro. familia lo critica, los Exacto. amigos de los hijos. No es solo la persona per se en poder absoluto, sino que ese poder absoluto después llega a su casa y no es poder absoluto, pasa a ser el papá, el tío, el padrino, tiene que ir a jugar al fútbol. Tiene una vida social y esa vida social se ve coaccionada, por así decirlo, por otra parte que lo está asediando mediáticamente. Exacto, ¿sí? Entonces es una herramienta obviamente a tener en cuenta en el momento, o sea, hablando ahora sí en el ámbito práctico y real, material, ¿sí? No solo de la teoría. Pero bueno, y el tema del jurado, bueno, los dos pueden tener prejuicios y los dos pueden ser influenciados prácticamente. Incluso creo yo que en algunos casos, hasta puede ser como, y ahí les abro, digamos, la puerta cuando dijeron depende. ¿Depende de qué entonces? Depende de esos perjuicios que citaba el doctor. Por ejemplo, nosotros hemos participado indirectamente, porque hemos sido invitados por el juez en lo criminal, de determinados juicios por jurados. Y nos llamó profundamente la atención en uno de ellos, que estaba con alguna de las compañeras también, que finalmente se lo declara culpable al procesado por un homicidio. Y cuando vos evaluabas, al menos nosotros que estuvimos en gran parte de las jornadas que consagraban ese debate, no te quedaba claro vos como abogado si verdaderamente fue el autor material de ese homicidio o no. Pero como eran de un barrio donde había mucho movimiento narco, y él en algún momento integró esa banda narco,
el jurado tenía el prejuicio que eran todos idénticos, que eran todos los mismos. Bueno, pero ahí tenés herramientas también para trabajar como un lado de la defensa. Uno sabe que el juicio por jurado ya entra en prejuicio desde que el momento que entra esposado. Uno tiene que cambiar la imagen de su asistido, darle algunos consejos. Normalmente ponete una camisa blanca, ponete una Biblia, ponete la Torá, lo que quieran. Pero bueno, tienen que cambiar ese prejuicio del choque visual de ver una persona que viene esposado y rodeado de personal del servicio penitenciario, porque la gente en su ya es culpable. Uno tiene que tratar de desprender, bueno, pero en la defensa tienen que usar un poco la imaginación, porque si no se queda nada más en, bueno, listo, no, esto sí. Porque a veces no tiene nada que ver. ¿Ustedes piensan que los jueces no tienen prejuicio? Desde luego. El juez, vuelvo a reiterar, es la misma persona que sufre inseguridad también, o su familia sufre inseguridad. Es decir, estamos todos en la misma. El rol del abogado es tratar de buscar, utilizar todas sus herramientas a disposición para tratar de que la realidad sea más adecuada a la que uno quiere. Usted dijo una palabra que obviamente el abogado debe utilizarla, que es ser creativo. Bueno, no lo que sí. Y esa parece una palabra sencilla, pero desde la herramienta jurídica tenemos que poner todos nuestros cañones ahí. Y ahí en tu caso también tenés una herramienta más, y en el caso del jurado, yo creo que es clave, en el juicio por jurado, el tema de la selección del jurado. Clave. Eso es clave, yo creo que ahí estás definiendo gran parte del juicio. Yo como cuando los que fuimos a la UBA que elegíamos materia, ¿no? Claro, pues según el profesor, Las claro. materias aprobaba el 60% estaba en la inscripción, 40% cuando estudiaba, no, pero ahí hablamos, en serio. Pero, a ver, cuando uno seleccionaba el jurado, clave. La selección del jurado, clave. No, Sí. No, sí, pero Sí, después puede puede ser. también. Sí. Yo siempre me anoté en la suya, profe, por eso. No, bueno. Lo de juicio por jurados, uno después le puede hacer 60 preguntas y vetar. Pero bueno, no es un tema que vamos a debatir hoy. Eso se puede, sí, sí. Así que, pero bueno, como decíamos, si el jurado en algunos casos, en el depende justamente, está el tema de, está bien, utilizar justamente, como dijo el doctor, de acuerdo al caso que uno tenga, ¿sí? Adaptarlo justamente a la necesidad de su cliente, ¿sí? Tal vez en un caso de legítima defensa, podemos utilizar, ¿sí?, al jurado para llegar a un resultado favorable, o tal vez, si ustedes son querellantes, tal vez, ¿sí?, puedan Oponerse a eso. claro. ¿Sí? Eso es así, pero bueno. Bien, lo quiero llevar, ya que lo tenemos acá, lo queremos aprovechar, por lo menos en nuestro caso. Sí, Una cosita. perdón. Metodológicamente, Perdón. el doctor va a hablar, digamos, a exponer solamente él. Así que si querés, después podemos... Bien, Yo, como quieran manejar la charla, yo no tengo problema No tengo de... problema. Si quieren hacerla, eso también para que criterio de ustedes, que les sirva, por eso hablaba también de los principios que vamos a hablar y todo. Si sirve todo para disparadores, de mantener una charla con ustedes, que son todos profesionales, no es que estamos en una carrera acá de grado, me parece que... Hay muchos... ¿Y qué? Hay alumnos. ¿Hay alumnos también? Bueno, el alumno igual Aprendan a a aprender a la facultad, pero digo, no, que hay muchos abogados y todo, me parece también enriquecedor, sobre todo sí apoyar la presencia del doctor Chipola, sí, además nosotros somos operadores del sistema, ¿no? Pero nada, en cuestiones prácticas, ¿sí? El día a día, nosotros le podemos decirlo algunas cuestiones prácticas de cómo se cocina adentro, ¿no? Pero digo, pero sí aprovecharlo en ese sentido y me parece interesante esta cosa de ida y vuelta, obviamente, salvo que quiero pensar algo distinto, no hay ningún problema. Yo no tengo inconveniente. ¿Puedo cambiar la pregunta al No, doctor? no, no, Sí, sí, sí. Bien, ya que lo tenemos al doctor Cipolla aquí, es cuando sabemos que los fiscales en general tienen el poder punitivo que tienen en la instrucción, digamos, en la persecución en nombre de la vindicta pública, ¿de qué herramienta se puede valer el abogado defensor cuando sabe que no la tiene fácil? Es muy amplia seguramente la pregunta y la respuesta estará en consecuencia, pero usted que es un batallador cotidiano y de causas pesadas, No, acá tiene uno cuando, a ver, la realidad es que el 90% de las causas ya están condenadas. Uno ve el expediente y dice, esta persona. Bueno, ahí lo que hay es planteos.
o nulidades que trata de buscar uno, o cambios de calificación legal. Por eso uno tiene que ser muy creativo al momento de hacer una defensa. Por eso yo incluso les recomendé que no los hagan declarar a sus clientes y que después ustedes piensen que puede declarar. Pero cuando yo les dije eso es para que utilicen ustedes su creatividad al máximo esplendor para ver si esto puede estar, esta declaración y una que otra cosita puede encajar en otra figura penal más leve. Eso es ganar en derecho penal. Pues normalmente el fiscal continúa el proceso, pero si lo agarró en el momento del delito, o si la investigación es muy grande, normalmente el Poder Judicial no funciona mal. Que uno vea en la tele, que diga, no, porque esto, que lo otro, en su gran mayoría, destacable también el rol del doctor, que trabajan bien, es decir, ya tienen absolutamente casi toda la carga de la prueba, indiscutible. Bueno, ahí está la cuestión de ustedes en tratar de desvirtuar esa prueba. Es decir, ante una situación, todos podemos ver una cuestión diferente, inclusive hay estudios, pueden llevarse, yo he hecho defensas basado en libros de psiquiatría, de psicología, o de una prueba que se hizo en Harvard en los años 40 respecto de ¿cómo se llama? La fuerza que da las masas o la distorsión de las personas en masa. Uno tiene que rebuscársela, ¿no es cierto? Hay una prueba de eso que es, agarraron a 3 individuos, a los 3 individuos les decían, pusieron un vaso chico, un vaso grande. Y al cuarto no sabía nada. Los 3 primeros estaban arreglados y le preguntaban cuál era el vaso más grande y marcaban el chico. Cuando llegó al cuarto, pues dijo cuál es el vaso más grande, marcó el chico también. Es decir, la presión social. Son causas mediáticas, ¿no es cierto? Cómo se distorsiona. O incluso hay situaciones que uno las ve y dice, wow, esto es imposible de defender hasta que llega a juicio oral. Cuando llegó a juicio oral cambia absolutamente todo. ¿Por qué? Porque capaz que en la investigación uno normalmente en la etapa de instrucción el abogado es muy acotado su rol, es decir, su poder o su control, porque hay fiscales que citan a las 24 horas a un testigo, o lo citan un día para el otro y uno no pudo presenciar esa declaración, o hay declaraciones que fueron tomadas en sede policial. Hay infinidades de herramientas que tiene el Ministerio Público Fiscal para agilizar el expediente. Que esta agilización tampoco no nos sirve a la defensa, ¿no es cierto? Pero bueno, es una herramienta que tienen. Que esto en el juicio oral cambia. ¿Por qué? Porque están en igualdad de armas. Tanto el fiscal como el abogado. Y el testigo. Es decir, he participado en una causa donde 200 testigos decían, ¿quién lo mató? Fulanito. En una fiesta. Bueno, o decía, cualquier abogado que agarraba ese expediente decía, esta persona va a ser condenada por homicidio. Lo que nadie había preguntado era si habían tomado o qué había pasado esa noche. Cuando llegó al juicio resultó que el 80% de los testigos estaban borrachos. ¿Qué credibilidad le podemos dar a una persona que manifieste? Por eso uno tiene que usar la creatividad y cuando ve, no hay nada que sea indefendible. Todo tiene una defensa. Es decir, nada más que uno tiene que usar la imaginación o tratar de buscar cómo encajar eso en la figura legal o ver un aspecto que no es necesariamente el que ve el fiscal. ¿Es una tarea difícil? Es una tarea difícil, pero bueno, es nuestro trabajo. Por eso cuando uno, en roles públicos, la gente se ofende porque, no sé, mi cliente mató a una persona y yo salgo diciendo no lo hizo, es una obligación del abogado tampoco poner en peor posicionamiento del derecho a su cliente. Uno tiene que negar absolutamente todo. Lo obvio se niega. Y bueno, en esa actitud tenemos que tomar la defensa también. Negar todo y bueno, ver. Una vez en el interrogatorio de los testigos. Siempre los testigos ante una situación, vamos a poner ejemplo de violencia, somos 10 personas, alguna empezó a disparar. Los 10 vamos a ver totalmente diferente. ¿Por qué? Por la distorsión mental. Ante una situación violenta uno no sabe cómo se la acciona. Todos van a ver cuestiones diferentes, vestimentas diferentes, tipo de armas diferentes. O uno puede preguntarnos, se lo vi con una pistola. ¿Y qué es una pistola? ¿Cómo es una pistola? Lo pueden preguntar. Porque uno da por hecho que una pistola, ¿cuál? La que usa la policía, la que tiene un tamborcito. Se lo tienen que explicar también porque no con un tecnicismo. Yo siempre trato de hablar muy sencillo para que la gente entienda. Porque la verdad es que zafaroni no soy, así que no me voy a poner a usar terminología jurídica o algunos colegas tampoco que tengan 500 doctorados, y trato de hacer simple todo para que se entienda
Y yo creo que a veces la realidad siempre prevalece ante la fantasía. Por eso trato de ser sencillo y simple en eso. Pero bueno, a tu explicación, todo expediente tiene defensa. No es imposible que no tenga defensa. Y el juicio de homicidio salió absuelto, bueno, porque estaban todos borrachos. Así Y que de es ahí se decir, lo que se empezó como algo imposible, Sí. se logró posible. Y de ahí se fueron a tomar algo. Seguro. Después también tienen que evaluar el tema de las nulidades de los testigos, cómo se tomó esas declaraciones. Hay un montón de aspectos que pueden analizar. Nada más que tienen que ponerse a leer el expediente y siempre tener un código, porque la verdad es que yo veo muchos abogados que se van para todos lados menos para el código penal y el código procesal. Todos los veo, no, porque voy a citar un fallo de la Corte Interamericana y la realidad es que a un juez no le importa mucho lo que opinó la Corte Interamericana ni lo que opinó otro juez en otra sala. Es la realidad. Importa su opinión y lo que piense él. Después lo que ustedes le puedan citar va a volver algo. Me dan ganas de cambiar de trabajo. Hacemos un break, sí, tomamos un café y todo eso. No es que quiera hacer un resumen ya, pero bueno, en la primera conversación, el doctor Buján trató un poco sobre la incidencia en el derecho penal procesal penal del sistema acusatorio, inquisitivo, hizo una caracterización de los mismos desde el punto de vista teórico y después contrapuso los pros y los contras de los sistemas. En la segunda charla, el doctor Baños expuso también desde un punto de vista teórico las tensiones que hay entre los distintos sistemas del derecho penal y sobre todo dio un inicio, una introducción bastante profunda sobre los temas de derecho penal y de derecho procesal. Claro, el doctor Chipola nos rompió todo porque nos hizo todo mucho más divertido, mucho más interesante. Yo tengo ganas de tirar mi conferencia que la tenía escrita, la quiero tirar. Más bien quiero quedarme charlando con él. La verdad que yo no sabía ni quién era Elegante, hasta que un día abrí la puerta de mi despacho, estaba el doctor Chipola con Elegante y todas las chicas revueltas de la fiscalía, los de afuera. Ahí me enteré que existía Elegante. Pero bueno, tenemos que seguir un poco. Creo que podemos seguir con este sistema mixto que me parece que le quedó bastante bien. Pero, en fin, el doctor Soñora tiene, aunque no quiera sujetarse a las cosas metódicas, tiene que exponer un poquito sobre el papel del fiscal en el proceso penal. Obviamente, si el doctor Chipola quiere interrumpirlo y darle la otra versión, está perfecto y bueno, seguiremos enriqueciendo y después, bueno, trataremos de hacer una síntesis o un toque final, salvo que el doctor Soñora se quiera quedar hablando hasta las 8, en cuyo caso... Pero bueno, el doctor Soñora, todos lo conocen, es fiscal de la Fiscalía número 4 de Moreno, es profesor también en la UBA y en José C. Paz, en la UNPAS, de la que hay muchos alumnos acá. Es profesor, trabajamos juntos también en UNPAS. Así que bueno, el rol del fiscal. Bueno, yo soy fiscal, en este caso, de instrucción, ¿sí? Lo que es la IPP, ¿sí? Que es el rol obviamente más representativo del fiscal, o sea, es el que investiga, ¿sí? Yo igual obviamente propongo de seguir con esta dinámica, me parece más apropiada. Si tienen alguna pregunta, me preguntan, alguna cuestión práctica, la esclarecemos, ¿sí? Entonces,
el rol del fiscal en la IPP, ¿no? Ustedes estuvieron viendo también lo que es sistema acusatorio y sistema inquisitivo, me dijo el doctor, ¿no? Con el doctor Buján. Bien. ¿Qué piensan del fiscal, de la existencia del fiscal en relación a los sistemas contrapuestos, con esta dicotomía que hay entre acusatorio y inquisitivo? ¿Qué les parece que exista un fiscal? ¿Y eso entonces qué puede ser? ¿Por qué mucho poder tenemos? Me gustaría tener un poco más. No, cambian los roles, porque en el inquisitivo como que el juez tomaba un rol más de la investigación y en el acusatorio más el fiscal toma ese rol, ¿no? Más o menos, ¿no? Y en el inquisitivo tomar el juez necesita el rol. Claro, como que era más... Está bien, eso porque vieron que... Está bien, en la ley 11.922, ¿sí? En el 98, que cambió el sistema procesal en la provincia de Buenos Aires, se desdobló la función del juez de instrucción, ¿no? Que lo que era la ley 3.589 de Jofré. En ese desdoblamiento, obviamente, uno puede decir esto es más inquisitivo, más acusatorio. ¿Por qué les parece más acusatorio? ¿Por qué les parece más acusatorio que haya un desdoblamiento de las funciones? Justamente porque es el rol del acusador, es quien debe lo que se llama probar que la otra persona cometió ese hecho. El tema de lo bueno del sistema acusatorio es que en cierta forma vino a darle un poco de freno a lo avasallante que era el juez de instrucción, que en realidad pasaba por una disposición de que prácticamente el comisario tenía los mismos poderes que un juez de instrucción. Prácticamente eran muy pocas cositas con las que no podía hacer. ¿Qué es lo que pasó? Justamente lo que sucedió es que fue tanto el poder que se le dio al comisario que dijeron, muchachos, saquémosle y aquí se lo vamos a dar. Está bien, pero ahí más que el comisario sí estamos hablando de juez de instrucción, ¿sí? El desdoblamiento de las funciones, obviamente está bien. En principio garantiza más la imparcialidad, vamos a decir, sí, porque como decía el doctor, lo de la igualdad de armas en el juicio, en la investigación en principio, íbamos directamente con el juez de instrucción, teníamos una relación, sí, que eso tiene que haber visto. En el juicio, sí, sobre todo la igualdad de armas, sí, tenemos dos partes, o sea, el fiscal es parte. Ahí lo que tendría que hacerle ruido en un punto que la parte sea el fiscal en un punto, ¿sí? No un querellante directamente, ¿sí? Que eso es más acusatorio todavía. Pero tenemos un triángulo, ¿sí? Que está equidistante las dos partes del vértice superior, ¿sí? Entonces, así está representado justamente la igualdad de partes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En lo que es el juez de instrucción, tenemos una relación casi lineal, vertical, ¿sí? Y casi, o sea, vertical, descendente, ¿sí? En cuanto a la relación de poder, desde el superior al inferior, ¿sí? Desde el juez de instrucción al imputado, ¿sí? Entonces es muy difícil pedirle al mismo juez que tiene una hipótesis acusatoria que a su vez después en un planteo de nulidad resuelva favorablemente para el imputado, que ese mismo juez va a decir yo me equivoqué, ¿sí? O el mismo juez tiene que decir sí, la verdad pienso que es él, pero no hay prueba, o sea, es difícil, ¿sí? Entonces eso garantiza más la imparcialidad, ¿sí? Esa acusatoria adversarial. actual. ¿Qué cosa? El sistema de capital de nación. En Nación todavía tenemos el juez de instrucción. Ese fue el gran avance que tuvimos en la provincia de Buenos Aires. Ahora, le llamamos el acusatorio, ¿no? Pero ya que vieron la diferencia, justamente vamos a ver, y también vamos a ver justamente el rol del fiscal, vamos a ir utilizando estos filtros de dicotomía acusatorio e inquisitivo para ver ciertos institutos del fiscal para ver qué les parece acusatorio e inquisitivo. ¿No? Yo entendí lo siguiente, que el fiscal ahora, o sea, antes pues sí, y hacíamos desastre, lo admito, pero... ¿Qué hiciste vos? ¿Qué cosa hiciste? ¿Podrías dar perfil? Decime dónde está, que hiciste, pum, como decir, nadie encontraba. O sea, y nunca vi en una fiscalía, a pesar que soy inquisidor, pero nada que ver lo que es un tratatorio en una fiscalía a lo que es una justicia. En justicia, que es Santa tu madre, ¿entendés? Y por más que inocente era demasiado. No, pero en el Jofré igual el 126 primera parte era la declaratoria, que la hacía juez de instrucción. Pero se iba todo agarradito de ahí. O sea, ahí es donde agarró bastante cosas poder y controlar. Mi pregunta es ahora, ¿cómo, así antes encontraban al comisario, ahora cómo encontrar al fiscal esos
abusos que yo no es porque esté acá, pero no, me siento mucho más tranquilo estar en la justicia en esta época de la historia. Que Está bien. Antes igual te tomabas fue instrucción sin indagatoria. Ahora te la toma el fiscal, obviamente, vos podés invocar la presencia de juego de garantía, ¿sí? Pero. El triángulo del Cicano, ¿no? ¿Cómo? Te hacías mención al triángulo del Cicano, digamos, cuando parabas a la defensa, el fiscal y el juez de garantía. Están los dos equidistantes, sí, del orden superior, ¿sí? No, bueno, Así que, bueno, esa es la principal garantía. Pero vamos a ver igualmente, y como decía el doctor Chipola, sí, recién que decía que el rol de la defensa es muy acotado en la instrucción, ¿no? Todavía igual en la IPP. Eso, por ejemplo, ¿qué les parece? ¿Acusatorio o inquisitivo? El doctor Lamas, bueno, el doctor Chipola lo dijo, creo que el doctor Lamas sintió, donde había algunas fiscalías donde también lo notifican a último momento de la testimonial y pueden no presenciarla, pueden no dar control de la defensa. las inquisitivas. Igual no hay una forma pura, siempre hay un poco de todo. Tal es dibujar, yo hablo de lo teórico y con la poca experiencia que tengo en la abogacía en general, no solo en lo penal, ¿no? Como que nos enseñan o nos ven en la universidad de las garantías constitucionales de la práctica, pero igual, más allá del derecho, no hay ningún sistema que sea perfecto. Somos seres humanos, pero hay un montón de herramientas ante un fiscal, o porque recién hacían mención. No es que solo el fiscal es la última palabra, tiene superiores arriba, tiene poder de garantía, no es que el sistema penal de la provincia de Buenos Aires es tremendo y el fiscal tiene un poder infernal, tan limitado. De hecho tiene menos poder que el juez de instrucción. Igual siempre vos ahí se menciona la cita federal. Pero ahora explico porque están como por eso. Pareciera que fue el concepto mío. No, o sea, alguien me ha tocado una causa muy... que hizo lo que quiso y que después de la cantidad simplemente Bueno, pero vos tenés... falsificaba todo, pero vos tenés otras herramientas. Tenés herramientas de recurrir a la Cámara, tenés herramientas de recurrir al fiscal general, a la Procuración. Tenés un montón de herramientas, nada más que, vuelvo a reiterar, hay muchas cosas que uno hace y no mira código. Pero hay herramientas. Lamentablemente, bueno, hay fiscales buenos como hay fiscales malos. Pero el sistema per se, la aplicación, la lectura es perfecta. Bueno, pero la aplicación hay cosas que no pueden suceder, pero eso sucede en todos los ámbitos, tanto en el capitalismo como en el comunismo. No es una cuestión, son seres humanos que pueden fallar. Pero uno tiene herramientas. La idea es que ustedes, en vez de tratar de criticar o atacar al Poder Judicial, traten de encontrar herramientas como revertir ante esa situación. Es decir, si tenemos un fiscal, que podemos preguntar cómo podemos hacer para revertir en el caso del fiscal nos diga que no, en vez de decirle no, está mal lo que hacen porque la justicia está mal. ¿Entienden? Sí, más práctico se lo puede excusar. No que nosotros, nunca le dicen que Recusar al fiscal. se puede usar. Se puede recusar al fiscal también. Pero son las mismas causales que... Sí, claro. Bueno. No se entiende Después de una situación, veo que es bastante cara la defensa penal. Bueno, se pregunta, ¿por qué es tan cara? Bueno, una de las cosas que hace a pagar eso es que ustedes, o sea, los abogados, deberíamos tener lo que se llama un cuerpo de investigadores que hagan el trabajo. ¿Qué es lo que hace la fiscal? El fiscal no es que va a golpear los cuartos, no, manda a la policía a ver, ¿se puede ubicar en esta situación? Entonces, eso lo paga el Estado, lógicamente, pero ustedes, nosotros los abogados, tenemos que esos honorarios destinarlos para personas que van a investigar, ¿sí? Como ellos también lo tienen. Entonces, ahí es donde vas a poder recolectar información para poder presentársela y decir, mire, yo colecté esto. Además, Bueno, eso que están proponiendo es recontra acusatorio en el mundo. Si ya que era un acusatorio inquisitivo, bueno. La existencia de un código, de un expediente oficial en un punto que la IPP, la verde que ustedes ven, bueno, ahora ya no está verde, pues ya no tenemos carátula, pero que ahora es blanca, ¿sí? Esa hoja de papel. Nada, la existencia de un expediente oficial claramente es algo, o sea, un vestigio, si se quiere, del sistema adquisitivo, claramente, ¿sí? O sea, debería haber en realidad dos legajos, uno del fiscal, uno de la defensa, ¿sí? Y que después directamente se presente eso en el juicio, ¿sí? Y ahí se produzca la prueba realmente. Entonces estamos yendo a un sistema americano, Claro. estadounidense. Nada tiene que ver con nuestras similitudes, nada, no hay nada similar. pero siempre es bueno copiar lo bueno.
sea, los baños no. No, a ver, es algo para, o sea, una posible propuesta de reforma. Si se quiere hacer la IPP, la instrucción más acusatoria todavía. No, pero ahí va a ser peor. En el caso de eso, porque si vos planteas eso, entonces todas las personas que no tengan el dinero suficiente para pagar a investigadores privados, ¿cómo hacen contra el Estado? Es absurdo. No hay diferencia, siempre dice que los ricos no van por eso. Yo digo lo mismo, y porque los ricos pueden pagar abogados. Porque uno tener un abogado no le garantiza cosas. No le garantiza que no vaya a tener justicia. No es el presidente de la nación detenido. La clínica privada y el Estado. El poder de defensor oficial se mata de algunas normas, no tiene oportunidad a nadie. Si a nosotros nos cuesta, como particular, tenemos 2 o 3 casos, imagínense al defensor. Entonces ahí está la diferencia. Eso es lo que ahí está. No entendí cuál es la pregunta. No, porque, ¿qué diferencia? No, usted dijo que ahora los pobres, la verdad que no pueden contratar abogados. Pero tiene el Estado. Está bien, el Estado, pero es lo mismo que, o sea, no es por nada, tienen 130 casos todos los días. O sea, ¿cómo pueden hacer una defensa técnica? Por nosotros también igual, Por eso, entonces, no tienen materialmente la posibilidad de decir. Pero eso pero ahí tenés que adentrarte en una política criminal. Ya no es una cuestión de la justicia, es una cuestión política. Porque que esté sobrepasada la justicia, tanto de parte de la Fiscalía como del parte de defensor oficial, no es una cuestión de los abogados, es una cuestión de política criminal. Pero la pregunta viene de cuanto al poder del fiscal. Yo lo que viene ahí, porque el fiscal no puede, hacer con una prueba chiquita, entiendo, y me han fijado ahí, demostrar un delito. En cambio, yo para darlo vuelta necesito muchas cosas porque se entiende que no tengo mucho más tiempo que un fiscal. Así veo yo. Por eso Lo que digo. pasa es que a mí me parece que hay una cuestión de perspectiva. Creo que no. Muchas veces el analizar árbol por árbol nos impide considerar el bosque, y el bosque es lo que nosotros venimos a considerar acá. Independientemente de eso, yo creo, lo hemos discutido muchas veces con el doctor Soñora, que es cierto que esto de la igualdad de armas es algo hacia lo que uno tiende. El sistema tiende a una cierta igualdad de armas. Yo coincido con el doctor Chipola que si yo fuera abogado defensor se me ocurrirían un montón de cosas que los abogados normalmente no hacen o no atienden. Incluso hoy estábamos discutiendo un caso con el doctor Soñora de una estafa, etcétera, etcétera, y el doctor me dice, el problema acá es el abogado, que en general es, me parece a mí, el problema, por ejemplo, de las estafas. Como los abogados no saben de estafa. Era vos, me parece el abogado. Claro, pero es cierto, la torpeza era. Y el hecho de considerar, como decía el doctor, el código, porque muchas veces si uno analiza el tipo penal, tiene que pensar para dónde va. En cambio, en el abogado se defendía en concreto de una asociación ilícita cuando le estábamos imputando a su cliente de una estafa. Entonces, y hablaba, entonces me dice, claro, él claro, es lo que decíamos nosotros, él iba leyendo el escrito y yo iba diciendo, en realidad yo tendría que haberle puesto asociación ilícita. Pero solo en la lectura, él iba leyendo y claro, terminó y dijo, el problema acá no es la igualdad de armas. El problema es del abogado que es. Entonces, es simplemente. Es que es eso, porque si yo lo acuso de A y él se defiende de B, estamos en el horno. Aparte hay un montón de herramientas también, obviamente, sobre todo en el IPP también, donde ustedes, no es solamente la defensa, y obviamente el doctor Chipola va a hacer más de esto y me puede corregir, pero la defensa no es solamente decir culpable o inocente y llegar al final del juicio. A veces ustedes tienen que buscar soluciones también rápidas para poder dar una solución en el momento del cliente. Y también por sus honorarios, no es que, o sea, un punto que puede durar años esto. Entonces, a veces estamos en un delito, este caso puntualmente, el delito de estafa patrimonial, era algo para que se haga una constitución y listo. O sea, ya estaba, o sea, no. Es que hay que ver si tiene presente las nuevas modificaciones de
digo, También. Que ahora se puede enseñar. Hay nuevos institutos que antes solo estaban en Nación, en la ciudad o en el Código Federal. Pero ahí el doctor que les dijo recién, nosotros podemos obviamente focalizarnos en los principios y hablar de la charla y todo. Por ahí, o sea, yo soy fiscal, él es secretario de la fiscalía mía, ¿sí? Obviamente podemos hablar de los criterios nuestros, ¿sí? Sobre todo, pero igual conocemos mayormente y nuestros criterios son muy distintos al resto de los fiscales en el mundo. Sí, si quieren, aprovechar tal vez esta charla también como para conocer ciertos criterios prácticos, ¿sí? Que les decíamos a ustedes para que sea la profesión. Si no, obviamente hablamos también del acusatorio inquisitivo y qué instituto por ahí más autónomo adquirió. No tiene sentido. Yo obviamente no. Es más enriquecedor preguntarle el Instituto de la Conciliación, arresto domiciliario, morigeración. Claro, que se tiene en cuenta para esas cosas. Hay sí un montón de cosas que en vez de debatir o tratar de atacar el poder, porque acá no estamos en una reforma del Poder Judicial, estamos para que ustedes tengan más herramientas al momento de poder ejercer una defensa. Así mismo más lejos, como las cosas materiales, por ejemplo, y que era creo que uno de los temas era el abuso de la prisión preventiva y demás, que yo no lo considero un abuso, me parece que hay muchos eufemismos también al momento de definir cuándo es procedente una prisión preventiva y cuándo no procede una morigeración. Ustedes saben cuáles son los criterios para dictar una prisión preventiva, ¿no? ¿Cuáles son los dos? Peligro de fuga. Bien. ¿Cuántos homicidios ustedes conocen que están transitando en libertad el proceso? ¿Uno? ¿Y uno? ¿O uno solo? No solo, pero que me asombró que es terrible. ¿Y hay que piensan? Que en todos los homicidios no hay peligro de fuga, perdón, hay peligro de fuga y en otros hechos no, por ejemplo. No toman en consideración el quantum de la pena tampoco. El tema es que Eso está hablando, hay adelanto de pena. En realidad, si Eso, vamos a decirlo, por ejemplo, en realidad, hay adelanto de pena. digo, yo lo pregunto también, por más que uno diga esto está mal, o sea, porque uno va a ir a los fallos de la Corte Dominicana, como sea, todo que existen y todo, y lo pueden invocar también, pero lo cierto es que a veces hay que dar la discusión, a ver, de lo práctico también, y digo, yo les pregunto a ustedes desde el más sentido común también, si yo tengo una persona que fue condenada, por ejemplo, a aportación de uso civil, por ejemplo, en suspenso, y cumplió toda la pauta de conducta que le pusieron durante 3 años, y bueno, y después se le dio por purgada la pena y demás, listo. Después va a surgir ese antecedente, por ejemplo, en el momento que comete un homicidio. Pero el tipo cuando lo detenemos está en su casa, por ejemplo, ¿no? Además de que cumplió durante 3 años pauta de conducta. ¿A alguien se le ocurre decir que hay peligro procesal? ¿Y dónde va a estar? Claro, Durante el proceso. el problema es que la otra cosa que pasa es que todos nosotros, Preso. claro, pero todos nosotros decimos, por ejemplo, no tiene que haber adelanto de pena. Pero si matan a mi mamá y el tipo está libre, a mí no me importa nada si es adelanto de pena, si es prisión preventiva, si es tortura, no sé qué cosa. Yo quiero el tipo preso. Y eso es lo que nos pasa todo el tiempo a nosotros. Nosotros, una cosa es el proceso en abstracto y otra cosa es la presión incluso social. ¿Sí? Hay un homicidio en Moreno, esto pasa todo el tiempo. Hay un homicidio en Moreno y el tipo tiene que estar preso. Sí. Y todo el mundo dice eso, y todo el mundo está seguro de eso. De hecho, le pregunto, si informamos que ese hombre que dio homicidio, bueno, no haya peligro de fuga, lo liberamos. La gente... Vuelve a matar, no, supongamos, vuelve a matar incluso. Siempre robando. Sigue estando en la casa, Siempre robando. ¿no? No, vamos a ver que después se hay 20 testigos, todo, estamos hablando de eso. Digo, vuelve a matar, vuelve a estar en la casa. ¿De quién es la culpa? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Que tiene que estar libre o preso? Por sentido común te lo indica directamente. Bueno, ahora hay una reforma, creo que quieren introducir el concepto de reiterancia en vez de... A ver, en un punto es la respuesta a esto. O sea, si hay elementos suficientes como para pensar que el sujeto va a volver a cometer un hecho, yo creo que muy difícilmente esté en libertad. ¿Sí? No creo que haya muchos jueces, y volvemos también a lo que dijo Chipola, temor judicial, un montón de cosas. Ahora, ustedes están defendiendo en términos prácticos. Entonces, si bien uno va a demostrar el peligro de fuga, el entorpecimiento, obviamente eso hay que acreditarlo y hay que desvirtuarlo. Pero tampoco pueden hacer a un lado, por ejemplo, el convencer al juez que el tipo es peligroso, ¿no? Digo, en el caso que ahora de Vélez,
No le queda claro igual si quedaron detenidos en prisión preventiva. Están detenidos, pero prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria. Pero es otra provincia, otra Claro, circunstancia. ese es otro código procesal y demás, pero igual. Acá estamos hablando principalmente, y es enriquecedor lo que dice acá el doctor, porque el exceso de la prisión preventiva. Hay ciertos partidos judiciales, como acá el de Moreno, en que la alzada es Mercedes, ¿cierto? Y se están dando fecha de juicio de acá a 5 años, 4 años. Eso justamente iba a decir. Todos conocen el Pacto de San José de Costa Rica, donde dice el plazo de término. Bueno, en la práctica eso no sucede. Yo he ido a casación por habeas corpus directamente para evitar todos los pasos y me han contestado que era más que suficiente porque era lógico, porque la pena en expectativa iba a superar, así que tranquilamente como diciendo, ¿para qué están pidiendo mucho si lo van a dar 20 años? Así que uno tiene que analizar las herramientas a utilizar, la expectativa que le da el cliente, ¿no es cierto? No, mirá que pasa 2 años, el pacto dice que te tenés que ir. No. En la provincia de Buenos Aires hay regulado inclusive que se puede extender esta circunstancia por ciertos motivos. Por eso está bueno que le pregunten esas cuestiones. Creo que va a ser mejor para todos los profesionales, ¿no es cierto? El criterio que tiene la Fiscalía al momento de dar una morigeración. ¿Cuáles son los elementos que tiene en consideración? No, pero por ejemplo, esto se tiene en cuenta, ¿lo acabo de decir? Sí. Claramente se tiene en cuenta. O sea, uno puede decir, bueno, a ver, el concepto de peligrosidad sí está bien, o sea, sabemos que hay que discutir peligro fuerte del secreto obligatorio, pero a ver, algo me está indicando que si todos los delitos que son graves están detenidos muchas veces, bueno, tal vez, obviamente que, y también hay que acreditar la inocencia, ¿no? Obviamente, porque si no hay prueba, no hay prueba. Pero a veces habiendo prueba, el fiscal puede en ese caso también dar un beneficio, pero bueno, creyendo también muchas veces que, bueno, a ver, por el hecho justamente es posible que no vuelva a cometer un hecho igual, que la existencia de causas anteriores, eso es, por más que volvemos al mismo, si no estamos discutiendo eufemismos. En la realidad, ¿de verdad uno se arrima a la fiscalía y el fiscal atiende al abogado? En nuestra mayoría, sí. A ver, yo atiendo gente, no atiendo todo porque no estoy en la mesa de entrada. No, obvio. Ni tampoco atiendo a demanda en el sentido de que cada uno que pide la atienda la atiendo. O sea, pero por ejemplo, a las víctimas de homicidio, por ejemplo, los familiares los atiendo siempre, o a los abogados de esos casos los atiendo siempre. O algún caso en particular que por ahí es necesario que lleguen a un acuerdo y demás, también Si un abogado pide un suelo mediar. Sí, claro. Si un abogado, a ver, sí, pero les digo, posiblemente primero se tiene un secretario, es verdad también, ¿sí? O sea, y si no se puede solucionar, posiblemente lleguen a mí también. Y también dependiendo de la demanda. ¿No? Digamos que no es imposible. No, para nada. En ese sentido, me preguntan, Sí. más o menos en promedio estadística, ¿cuántas causas entran por ejemplo a la fiscalía? Que no sé qué específicamente era con la- ¿Por mes? con- 400. 400 causas, 300 pibos. Nosotros tenemos básicamente 400 causas por mes. ¿Derivación a la ORAC tienen alguna? Sí. Dime claro de todo. Sí, hacemos una hora. Más o menos, sí, pero por ejemplo, de las 400 causas por mes en la ORAC, nosotros tenemos aproximadamente, con mucha suerte, 10. Sobre todo lo patrimonial también ahí. Claro, sí, Claro. sí. Pero claro, nosotros tenemos básicamente, nuestra cartera se compone de mucho robo, mucha estafa, mucho abuso sexual y mucha situación rara, averiguación de ilícito y cosas así. Pero, ¿eh? ¿Cuántos archivos? ¿Qué porcentaje se archivan? No sé cuánto tenemos favorable de terminación. Y Tenemos 8% en el favorable. Y se debe archivar el 92%. el 92% es archivado. Tenemos algunas más, pero supongamos que no ¿En qué causa? ¿Eh? ¿En qué causa? Claro, lo que pasa es que cuando es Patrimoniales. uno dice se archiva el 90%, no es que archivamos cualquier cosa. O sea, lo tenemos desde hurto de ruedas, ¿sí? Que quieren la constancia para el seguro. Denuncias ciudadanas, por Hasta, ejemplo, sí. las denuncias ciudadanas se archivan en Claro, eso también tenemos. 95%. Porque denuncias ciudadanas a los 5 días se vienen a ratificar, se archiva. Hasta eso también. Entonces, claro, eso por ejemplo, sacando situaciones de abuso sexual o de corrupción de funcionarios públicos, el resto se archiva, pero porque está regulado así. Entonces ahí tenemos también una
una cantidad grande de archivos. ¿Sí? Le quiero preguntar a algunas la Fiscalía cuál es la relación con los particulares damnificados. ¿Cómo ve la Fiscalía ese rol en el abogado, en este caso acompañando? No, es bueno, para la Fiscalía es bueno porque muchas veces es una garantía para la familia, ¿sí? De que el fiscal también está trabajando, o sea, y está haciendo lo que tiene que hacer, y en un punto es, si incluso el fiscal omite algo, que a veces nos puede pasar porque también nos equivocamos y hay cosas que nos pasan por alto también, ¿eh? Entonces es bueno también que haya un abogado, ¿sí? Para remarcar ciertas cosas y que eso se pueda llevar a No lo vemos como invasivo. No, para nada, al contrario. Y de hecho también si hay algo que falta, bueno, también la familia tenía su representante legal y tampoco lo vio. No es que se le pasó al fiscal solo. ¿Sí? Entonces para nosotros es... Por la disciplina de la prensa que es como... Porque ¿cómo se hace un derecho de profesional? Nosotros tenemos que consultar a las víctimas, sí, antes de la medida legislatoria y demás, sí. ¿Cómo se hace eso en la práctica? O sea, uno se presenta, ve el expediente. Sí. A mí nunca me atendió un fiscal, así que me quedé ahí. Bueno, ¿qué sigue ahí? ¿Puede ver el expediente? Y tiene que hacer acepta el cargo. Sí, todo eso es parte administrativa, digamos, sí, ya estás en el expediente. ¿Qué herramientas tengo como para que me sugiera para hacer, por ejemplo, un abuso de poder? ¿Algún abuso? Por ejemplo. Pero ahí estás consultando, no entiendo, del lado de... No, del lado de abogado defensor del imputado. El imputado. ¿Qué herramientas tenés para Sí. proponer un perito de parte? Normalmente proponer un perito de parte en la provincia de Buenos Aires, igual que en Nación, es muy simple el proceso de pericia psicológica. Voy a pasar bien ignorante acá. Estoy pidiendo que me está preso el tipo, que yo quiero que le den lo dejen en libertad. Y tengo todo muy apurado por el fiscal. De las pocas veces que estuve, sentí que no tenía muy pocas herramientas, por eso digamos que quiero... Porque tenían pocas herramientas. Yo como abogado. Vos tenés todas las herramientas, vos podés presentar lo que quieras. Después que lo den o no es una cuestión, pero vos podés presentar y pedir lo que quieras, testigos, podés presentar infinidad de cosas. Peritos, pericias, podés solicitar cualquier medida de prueba, ¿no? Eso hace a la defensa, es decir, no es que te limitan, el fiscal no te va a limitar a nada, en resumo te va a recibir el escrito y te va a decir te dije que yo quiero saber qué... Y tenés todas las medidas de prueba que vos podés que pretendas para alinear, como había dicho el doctor Lamas, el lineamiento que le vas a dar vos a la defensa y no subirlo a otro delito capaz. Para explicar, una vez me pasó que para obtener, en un caso de abuso sexual, el fiscal mandó no a detenerlo al señor. Él no lo notificó, pero le fue a secuestrar el teléfono que él tenía. Y en eso, a él, y ahí lo empezó a por decirse, examinar para ver si tenía al menos algo de esta cuestión. O sea, creo que quizás por ese lado, usted lo vería bien también de que antes de ordenarse una detención, quizás se le secuestre como para saber, a ver, ¿qué tan verosímil es la denuncia que se hizo? No, obviamente que antes de tener hay que investigar. O sea, obviamente que la detención no requiere una certeza. ¿Sí? Pero antes de tener hay que investigar. Entonces, en la práctica lo que ocurre tal vez el celular se lo secuestren después o conjuntamente con la detención, ¿sí? Pero la prueba madre, y por eso el doctor hablaba, Chipola, del tema del perito de parte, la prueba madre no sexual es la pericia psicológica. O sea, con la pericia psicológica en contra es difícil, ¿sí? Médica también. Depende según si acceso carnal, por ejemplo. La fecha del abuso y cuando denunció. Si denunció después de 2 semanas, no hay. La prueba madre es la psicológica. Es la psicológica en tanto provincia como en nación. Sí. Ya que el juzgador es el psiquiatra o el psicólogo. Cuando, por eso que están hablando de los delitos sexuales, cuando hay un allanamiento, ¿qué es lo que a ustedes, por ejemplo, les llama como alarma? Se encuentran, ¿qué prueba les llama la atención? ¿En un abuso? Sí, por ejemplo, ya que probaron casos. Y son los menos casos. El abuso no es tanto, pero sí hemos secuestrado, sí, celulares, hemos encontrado tablets donde los imputados han filmado el hecho. O ropa, por ahí sí es ropa. Muy próximo, ropa o fluido, pero tiene que ser muy próximo en el tiempo. Claro, claro. Después se puede poner en la realización de una pericia planimétrica sobre el lugar, por ejemplo, si el abuso fue en la casa, por ejemplo. Claro. Una pericia planimétrica, más que nada, porque eso va a salir para el juicio, ya previendo de que, bueno,
si el abuso fue acá y había gente acá, bueno, ¿qué distancia hay entre esto que se puede escuchar o no? Bueno, todo eso va para el juicio, pero en lo que es instrucción, más que nada, sí, es el celular, estable, el análisis de la comunicación, muchas veces tienen filmadas las cosas, ¿sí? Entonces, Claro. eso... O cámaras, Eso lo a ver si el mata. tipo estaba Cámaras, ahí. si estaba ahí o no. Claro. Exacto. Sí, el allanamiento sí. Antes del allanamiento, tal vez, volvemos a lo mismo, es importante muchas veces para estas cuestiones. Tal vez sí, pero volvemos a la pericia, la prueba más fuerte siempre que hay es la pericia psicológica. Por eso es muy importante el tema del perito de parte. Y para poder pelear eso es muy importante el perito de parte. Tengo dos cositas. A ver, la primera es, no sé si es mi imaginación o qué, hace años atrás, con el gobierno, era muy viable detener por violencia de género, muy especialmente a los hombres. Sí. Ahora, no sé si es que hay una norma de arriba que se un poco más de dificultad y un poco más de requisitos al Ministerio Público y a los jueces para que no sean tan fáciles. No sé, pregunto, ¿es modificable? No, eso no existe. Primero no existe eso. No existe ninguna, ni existía antes, ni existe ahora una recomendación de ese sentido. Y aparte en la provincia de Buenos Aires el mismo gobierno. Pero además sería... Sería una contraposición de sí, poderes. además sería arbitrario, o sea, no existe que el Poder Ejecutivo... Perdón, pero digo, como consejo también, digo, volvemos a lo mismo de cuando estábamos hablando del homicidio. Bueno, obviamente la violencia de género es un flagelo que, o sea, a ver, es importante el tema del tema, ¿sí? O sea, no es que, porque hay muchos femicidios, hay mucha lesión de parte de hombres a mujeres, ¿sí? Entonces, no vamos a desarrollar problemas. Ahora, ¿qué es importante también? Volvemos a lo mismo. Si una persona se acerca, agrede a la mujer, vuelve a recuperar la libertad, vuelve a agredir a la mujer, vuelve a agredir a la mujer, toman la reiterancia casi que clave. O sea, ¿qué tienen que buscar? Y eso, o sea, ¿cómo? O sea, es un consejo, ¿no? Pero digo, además del peligro de fuga, si el delito es escarcelable o incarcelable, a ver, me parece que también hay que tratar de demostrar en ciertos casos, obviamente los delitos leves de género están en la UPI 5, pero digo, seguramente puede haber un criterio también similar, y hay que demostrarla o buscar la forma de asegurarle al fiscal o al juez que ese imputado no se va a acercar más a la víctima o que va a ser imposible acercarse casi, ¿sí? Entonces se le puede fijar un domicilio muy lejos, se le puede, o sea, hay muchas herramientas como para... Pero el tema de la reiterancia es importante también, ¿sí? O sea, convencer al fiscal y al juez de que esa persona, esa es la creatividad de ustedes, como decía el doctor. Sí, Sí, lo o que sea, se pueden plantear es un domicilio a 200 kilómetros y le piden también que le ponga la pulsera. Exacto. Igualmente hay un lineamiento que da la Suprema Corte de Justicia cómo debe tratarse esos casos. Los casos de violencia de género. Es decir, No, eso sí, seguro. Lo que sí no hay es un yo eso sí compartía, pero para los que quieran interiorizarse más, van y no es que cambia gobierno y va una directiva secreta para que todos... Pero por ahí en las etapas anteriores de gobiernos había una tendencia a exacerbar el progresismo y el progresismo al feminismo, y ahora está la sensación que hay... No, pero el tema de la violencia de género sí, igual, sí. No, seguro que está la sensación... Es una cuestión de instrumento internacional o de cosas más, ¿sí? Y yo creo que salen los planes. es más bien casi una cuestión de Estado. Nadie discute eso. Pero le digo que puede uno leer equivocadamente que... Son de eso. Que vio que mi ley pensé eso, que lo dejó a la corte y la corte bajó. Pero más tarde me sacó como una duda que siempre estamos hablando en el estudio eso. Y la otra es respecto al artículo 59.06, que lo nombró doctor, era respecto a su criterio a la conciliación. ¿A la conciliación? Sí, está en medio penal, o sea, está perfecto. O sea, ¿En qué sentido? Si lo aplicaría, Yo aplico, sí, muchísimo. De hecho, la mayoría de las causas tengo que decir, a ver, yo, en ese sentido, o sea, volvemos al acusatorio, si quieren, o sea, para mí la víctima, o sea, es muy importante en el proceso. Yo soy representante de la sociedad, eso no hay duda. Ahora, sobre todo es representante de la víctima. Entonces, el tema de la disconformidad no de la víctima con el resultado final del proceso me parece que es extremadamente importante. Obviamente que en un homicidio tal vez me dicen, no, quiero que estén en libertad y se termine la causa porque hicimos un arreglo patrimonial. No, la verdad que no, porque, a ver, es un homicidio, ¿sí? Pues hay un interés, obviamente, de la sociedad en condenar a esa persona, pero después la mayoría de los delitos, incluso en un robo, a veces, algo que sea un robo con mano armada, con el tipo con antecedentes, no, también. Pero digo, después sacando eso, la víctima es muy importante. Pero ahí volvemos a reiterar. Lo que dijo el doctor es lo que está en el código. Sí. No es que se alejó del código su criterio más benevolente que otro fiscal. Es lo mismo, hay ciertos delitos que se pueden conciliar
ciertos delitos que no. Y yo diría que intenta igual en todos los delitos. Porque incluso hay delitos que tal vez no entran directamente en la mediación penal, pero sí yo tengo herramientas, porque el código también me lo permite, de considerar la reparación al daño como una disminución de los periodos procesales incluso. ¿Sí? O sea, la reparación al daño siempre se tiene en cuenta. Y si la víctima justamente está conforme con esa reparación, obviamente que se tiene mucho en cuenta. ¿Sí? Perdón, discúlpame, porque estaba la señora. No, era en relación a eso, si suele ocurrir justamente esto, la reparación material del daño en sede penal. Yo creo que en general el proceso acusatorio tiende a considerar. Antiguamente no se consideraba en lo más mínimo, hoy se toma cada vez más en cuenta, tratando siempre de ver la gravedad del delito. Un robo no es lo mismo un robo a mano armada que un hurto. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos tenido casos de un tipo que se llevó el televisor, no sé qué cosa, de la tía, y después lo devuelve. Bueno, por ahí no es tan complicado y se arregla con la tía. Bueno, no es tan complicado. Evidentemente, si entró a las 3 de la mañana, apuntó con un arma y robó, bueno, ya ahí es otra cosa. Sí, coincide con mi pregunta, doctor. Cualquiera de los dos, porque están en la misma fiscalía. ¿Qué lleva a aplicar el criterio de oportunidad? Sí, más o menos me han contestado, pero quisiera la respuesta más precisa. ¿Dónde se aplica el criterio de oportunidad justamente para cerrar algunos expedientes? Yo creo que el criterio de oportunidad es, siguiendo lo que decía el doctor Cipolla, es un poco el sentido común aplicado al proceso. Nosotros vivimos en Moreno y trabajamos en Moreno. Entonces, el principio de oportunidad muchas veces se ve plasmado en esta causa es más importante que esta otra, y este problema es más importante que este otro, y yo puedo hacer tantas cosas durante el día y no muchísimas más. Entonces, ahí hay un criterio de realmente en esto no es tan importante y esto es para la sociedad, para las personas, para las víctimas, es más importante. Yo, si tuviera que enunciarlo de un modo rápido, es un poco de sentido común. O sea, nosotros no vivimos en Marte, vivimos en Moreno y trabajamos en Moreno y nos divertimos en Moreno, etc. Entonces, creo que el principio de oportunidad le da al proceso una cierta posibilidad de racionalidad. Si no, es una cosa fría, abstracta, que no tiene ningún sentido. Bien, con permiso de la gente, aprovechando este feedback, respecto de cómo funcionan las fiscalías según los delitos en Moreno. Ya que estamos en Moreno, quisiera conocer un poquito más. ¿Depende de los delitos estrictamente por semana de turno o hay delitos que se seleccionan? No, en general. Semana de turno y hay temáticas. En general en Moreno son por turno, pero hay temas que son específicos, por ejemplo, la violencia de género, los delitos de menor cuantía. Son delitos de menor cuantía, ¿no? Claro, delitos de menor cuantía. Y después tenés Moreno. Nosotros tenemos abuso, tenemos los homicidios, lesiones graves de género. Sí, tenés razón. Género leve, sí. O sea, el género leve estaría siempre de turno. Sí. Depende del grado de la. 5 está lesiones leves, daño. Habrá competencia de estos delitos: lesiones leves, daño, abuso de arma, resistencia a la autoridad. Delitos leves. Claro, no todos esos en particular. Y obviamente que lo que pasa es que, bueno, lesiones leves o amenaza hay mucho de género, entonces por eso que comúnmente dicen la UFI de violencia de género. Lo que pasa es que lesiones graves de género, femicidios, abuso, eso más género que eso no hay. Y lo tenemos las criminales. Las criminales somos 5, estamos divididos por semana de turno. La UFI 5, que tiene esta competencia específica de delitos, está de turno permanente, o sea, todo el año. Y después tenemos UFI temática de drogas, ¿sí? de UFI 12. Y una UFI obviamente de responsabilidad transmarina, que eso es obligación del Estado, ¿sí? Por eso el fuero de menores, está dividida. ¿Y delitos cibernéticos tenemos acá en Moreno? Nosotros, la criminal. O sea, todo lo demás que nos dije que temática, semana de turno y lo igual hay en la Fiscalía General una parte de grooming y esas cosas. Hay uno de grooming, la Nacional Atlántica de grooming Hay una y violencia institucional. violencia institucional. Oficial. ¿Y ignorados?
¿Cuál? ¿Ignorados en la 7? 7. Ah, bueno, autores no ignorados es la U7. Pero eso no es una competencia específica, es Claro. simplemente una cosa funcional. Doctor, me ha pasado algo bastante inusual, pero en el Departamento Judicial de Morón, ellos no esperan la conformidad de la víctima para abreviar o darle un abuso sexual. No, que no es obligatorio. Es que en Mercedes, si no hay consentimiento de la víctima, no se abrevia. A ver, el fiscal, la ley, o sea, a ver, la ley establece que no es obligatorio el consentimiento de la víctima para abreviar. O sea, el fiscal puede abreviar como que la víctima no quiera. ¿Sí? Ahora, es obligatorio consultarlo. Después ya será criterio del fiscal que está actuando, si en base a que la víctima no quiere, para él es fundamental, digamos, y no va a ir a abreviar, o si el propio fiscal dice, no me importa lo que diga la víctima, para mí acá hay que abreviar, listo. ¿Sí? Por eso, pero uno como defensor, ¿cómo podría uno decir, pero escúchame, me divide, me conquista y por eso Y bueno, pero sí, Defensor ese. Pero Esta parte de la Argentina. pero la provincia de Buenos Aires se divide, cada municipio o cada partido judicial tiene su criterio. Es decir, es muy personal. Lo que vos preguntás es si el fiscal, la realidad es que los fiscales, nosotros abogados, también hay que salir del rol de abogado y el rol de fiscal. Somos personas que se indignan. Uno no sabe si el fiscal sufrió un robo a un familiar y ese día no tenía ganas de conciliar y aunque la víctima quisiera conciliar, él no quería conciliar. Es muy personal de cada una de las partes. Eso ya no excede al abogado. Bueno, voy a juicio entonces, y listo. O hago el acuerdo igual y lo presento igual y que me lo rechacen y interpondré recurso de relación. Bueno, hay herramientas igual. Nosotros estamos un poco corridos, más allá de agradecer el colegio de abogados, pero estamos un poco corridos con los tiempos y quedamos que nos quedábamos hasta las 8 y nos hemos pasado un poco. Así que creo que vamos a dar por cerrado el curso.